Pues bueno, pues vamos a iniciar este estudio que tenemos para este día. Y el tema de este estudio es Dios y el adorador. Dios y el adorador. Aquí en este estudio, hermanos, lo que vamos a desarrollar y tratar de darle respuesta a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿a quién adoramos? Parece obvio, ¿verdad? O dirían alguien, por lógica sabemos, tú eres cristiano, eres hijo de Dios, pues por lógica sabemos a quién adoramos. Bueno, sí, pero ¿de qué manera adoramos? Ahora sí, ahí está el meollo del asunto. ¿De qué manera nosotros debemos adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Y la segunda pregunta es, ¿qué requiere Dios de sus adoradores? ¿Sí? Es como una especie de requisitos. ¿Qué es lo que requiere Dios de los adoradores? Ahorita que cantábamos cuán grande es Él, a veces algunos nada más simplemente de elevar la voz puede retumbar la nave, el tono, no sé cómo le llaman, los grados de canto que tienen, pueden ser muy poderosos. Aquel que a lo mejor no tiene ese don, esa gracia. Pero vamos a ver, ¿verdad?, de qué manera Dios requiere que nosotros le adoremos. Entonces, para llegar a responder estas dos preguntas, vamos a tener algunos versículos base. Vamos a analizar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el 5, el 11, el 15, el 11 del 15 al 18, y el 19 del 1 al 9. Ahorita lo digo de corrido, pero lo vamos a ir leyendo y ubicando cada capítulo. Y en Salmos también vamos a ver desde el Salmo 134 al 136. Entonces, pues para poder iniciar entonces en esta tarde este tema, este análisis, Dios y el adorador. Pues vámonos a la primera pregunta, ¿verdad? Dios y el adorador. La primera pregunta es, ¿a quién adoramos? Aquí habla un poco de ¿a quién adoramos? Pues sabemos que el que es digno de alabanza es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Sí, pero aquí viene un texto que quisiera yo exponerles a ustedes, que es interesante. Dice que nunca debemos permitir o nunca debemos estar preocupados por la calidad de nuestra adoración. Sobre todo que reemplace esta calidad de adoración, ¿sí?, con el mismo Señor. Entiéndase de una manera, a lo mejor decir, ¿qué se trata la calidad con relación al Señor? Si para el Señor hay que darle toda la calidad. A veces hay iglesias que dedican toda una escenografía, luz, sonido y toda una serie de instrumentos musicales. Está bien alabar al Señor, pero tal parece que lo hacen con la manera de exhibir la destreza del grupo, del cantor o de los cantores, que alabar, utilizar esos elementos, esos instrumentos musicales, la letra, la canción, para que a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos, fluya ese canto y sea olor fragante a nuestro Señor. Dice que la adoración, ¿verdad?, es importante que no olvidemos a quién adoramos. No nosotros, no nuestra voz. Si Dios nos ha regalado una voz privilegiada, excelente, pero no apoyarnos de esos elementos para poder
elevar un canto, sino que nos compenetremos en con quién o cómo va dirigido el canto hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es una primera reflexión que tendríamos que hacer. Vamos a Apocalipsis, hermanos, número 4. Vamos a entrar de lleno vamos a ver este libro interesante, ¿verdad? Y en este capítulo vamos a ver algunas subdivisiones que están referenciado a la adoración y a quién lleva la adoración, quién es el objeto de la adoración. El capítulo 4, si ya todo lo tenemos, en el versículo 1, dice lo siguiente. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en el versículo 2 dice que al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí, vean la visión de Juan, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Primero habría que determinar qué es un trono. ¿Sí? El trono es el lugar donde alguien se sienta o es asignado a ese lugar quien tiene la autoridad máxima. ¿Sí? Entonces el trono habla de autoridad. ¿Sí? La persona más importante. De ahí muchos dicen en nuestros días, ¿verdad? ¿Quién se sentará en los próximos años en la silla presidencial? Pues en ese sentido es un trono porque es el que ejerce la máxima autoridad de un país. Incluso en algunas familias, en la mesa hay un lugar específico de una silla donde se sienta el padre. ¿Sí? En el mundo de nuestros hermanos judíos, ¿sí? El padre se sienta en uno de los extremos de la mesa, que es el de la autoridad y el que inicia, ¿verdad? En el caso de una cena, de una ceremonia, inicia todo un proceso, todo un protocolo. Entonces, el trono dice, ¿sí? Hablamos de la autoridad y dice uno sentado y dice el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. Interesante esta piedra. La piedra de jaspe habla sobre la gloria de Dios, ¿sí? La pureza. También habla de la perfección absoluta de Dios. Por eso menciona esta piedra. Y además dice piedra de jaspe y de cornalina. La cornalina también es una representación del Padre como Redentor. En términos, la cornalina es una piedra protectora, energetizante, ¿verdad? Que habla sobre la vitalidad y el dinamismo. Evoca un carácter positivo, una energía, una fuerza. Y luego dice, había alrededor del trono un arco iris. El arco iris, pues sabemos que es un testimonio, ¿no? Que Dios le provocó o le sirvió de testimonio a, ¿alguien se acuerda? A Noé, ¿no? ¿Sí? Después del diluvio, que cada vez que vieran el arco iris se recordaran del pacto que celebró con Moisés y que también con Noé, y que también ese arco iris era de testimonio de que ya no más el Señor iba a acabar con la humanidad por agua. Pero también el arco iris es un testimonio eterno, ¿verdad? De tal manera dice que Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que este Hijo unigénito llegue a la tierra, a la vida, y Él pueda dar su vida por los demás. Y ese acto es una manera también de alabar del Hijo al Padre. Bueno, y luego en el versículo 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, y vestidos de ropas blancas con coronas de oro
en sus cabezas. Aquí también es importante estos mensajes. Se habla de 24 ancianos, ¿verdad? En algunos textos hablan de 24 ancianos que son los 12 apóstoles o los 12 patriarcas de la tribu de Israel. En otros estudios mencionan que es la iglesia vencedora, ¿verdad? Y los líderes de la iglesia, los que están alrededor de ese trono. Habla también de coronas, y la corona también habla de autoridad máxima, de la divinidad de la autoridad, ¿sí? Incluso hoy día hay algunos países que cuando el rey abdica, su sucesor toma el trono y hay todo un protocolo donde le colocan a este nuevo rey una corona. Habla de la autoridad que él regirá para sus gobernantes. Bueno, seguimos entonces. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Híjole, estos seres vivientes también tienen un mensaje muy, muy importante. Habla de ¿cómo se llama? Seres vivientes, 4 seres vivientes, dice, habla con ojos, llenos de ojos y delante y detrás. Y habla específicamente cada ser viviente qué tipo de animal es, ¿sí? Lo que quiero llegar a que analicemos ante este escenario, hermanos, es que primero, Dios, el Creador, es soberano, ¿sí? Él está por encima del mundo. Por lo tanto, ¿sí? En esta visión que tuvo Juan, ¿sí? Los ancianos, estos 12, ya sea de lo que dicen líderes de la iglesia vencedora, o los otros 12 que son la iglesia que está en el cielo, esos 24 ancianos están representando, ¿sí? También una autoridad que se rinde a la máxima autoridad. Y entonces ahí viene un elemento importantísimo de adoración, el rendirse ante la máxima autoridad. Es decir, ¿sí? Él es soberano, por lo tanto, se le reconoce esa soberanía. Las personas de la visión de estos 24 ancianos se rindieron. Hubo una inclinación delante del que estaba sentado, ropas blancas, habla de la pureza, y su corona extendida, reconociendo la máxima autoridad. Entonces es otro símbolo de adoración. Y un segundo elemento es la sumisión, ¿sí? La sumisión que tienen para con el Creador. Otro elemento también que podemos observar en este capítulo, que el Creador es santo, ¿sí? Y nosotros adoramos a un Dios santo. Desgraciadamente en comunidades se adora a dioses, ¿verdad? Que muchas veces no son santos. Yo recuerdo cuando estudiaba teatro, el dios Baco, ¿sí? Se hacía toda una semana en Grecia, se suspendían labores y se rendían ante este dios, el dios del vino y dios de la fertilidad, y además se hacían concursos dramáticos. Pero esa reverencia ante ese dios estaba mal encausada, porque finalmente terminaba incluso en orgías y borracheras, ¿sí? Y la adoración es santa, porque Él es santo. Entonces, esto es lo que debemos de tener siempre presente, que cuando adoremos, hermanos, ¿sí? Estamos adorando a un Dios santo. Por eso es importante que antes de entrar en la alabanza y en la adoración, lleguemos con un corazón contrito y humillado para dejar
Señor, nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, y que la sangre de Jesucristo nos limpie y dispongamos nuestro corazón para poder alabar al Santo. Porque si llegamos y nada más llegamos y ahí está la alabanza y cantamos, ese canto, esa alabanza, esa adoración, no llega ni a la esquina. ¿Sí? No, porque Dios no lo acepta. Si ustedes recuerdan cuando Jesús fue crucificado, ¿sí? Dice que el cielo se oscureció, ¿sí? Él absorbió nuestros pecados y Dios se desconectó de esa comunión con su Hijo, porque Él no puede estar con el pecado. Por eso dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió esa separación. Entonces, hermanos, la adoración a un Dios creador y un Dios santo, nuestra adoración también debe ser santa. Entonces, primer elemento, reconocer que es soberano y por lo tanto tener la sumisión a nuestro Señor para poderle alabar. Y una alabanza, ¿sí? Plena, limpia, dispuesta al Creador. El Creador es eterno, también es otra característica, ¿sí? Porque dice David, señala a la maravilla de la creación como una ventana que revela la gloria de Dios. Es decir, a través de la adoración también podemos sentir la presencia de nuestro Señor. No sé si ustedes en algún momento los hermanos de la alabanza con sus instrumentos, con sus voces, con la letra, y se une la iglesia y llega un momento en que esos cantos, esa adoración se siente, cae la presencia del Señor. Él se agrada por un pueblo que le adora de corazón, ¿verdad? Entonces, decía David que la maravilla de la creación es como una ventana que revela la gloria de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Eso es precioso. Dice, nosotros como creados debemos adorarle al Señor y la adoración es propia de Él, porque a Él se le reconoce, porque a Él se le alaba, porque a Él se le canta, porque a Él se le rinde, porque a Él se le entrega a uno de corazón. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia y somos parte de su cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios y por lo tanto también nosotros como hijos, como iglesia, como cuerpo de Dios, elevamos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu para darle honra y gloria a nuestro Señor. Bien, seguimos en Apocalipsis número 5. En este capítulo, sí, es largo, pero quiero resaltar algunos elementos, hermanos, también de esta escena que vio Juan. Dice que en el Espíritu estaba viendo. Y en el capítulo 5 dice, en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sí? Luego vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y dice Juan, y yo lloraba mucho porque no había hallado a ninguno que abriera el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, versículo 5, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. En el Apocalipsis 5 recordemos que se está hablando de quién es digno de abrir esos sellos, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, adoramos al Redentor por quien es Él. El Cordero, dice, tiene
7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos y los ojos representan, ¿sí?, la visión que tiene Dios y el Hijo en todo el mundo. Y los 7 cuernos habla de autoridad. El número 7, ¿sí? 6 días, ¿qué hizo el Señor? Crear, crear, crear. Y el séptimo, descansó. Habla de la perfección. ¿Sí? Bien, adoramos al Redentor debido a lo que Él es, ha sido y será. ¿Sí? Como aquel que vino en carne, ¿verdad? Predicó, divulgó el mensaje de Dios, absorbió los pecados, se entregó, decidió, ¿sí?, por obediencia, como también una obediencia y una alabanza, ¿verdad?, de adoración al Padre, la obediencia, y murió por cada uno de nosotros. Por lo tanto, como hijos de Dios, requerimos obediencia ante el Creador. Y la obediencia también es una manera de darle la honra, la gloria y la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Salmos 134, ahora vamos al Salmo 134, hermanos. Es un salmo muy pequeñito, pero muy importante. Nos habla, dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos sus siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este salmo, ¿sí?, habla de que nosotros como hijos de Dios debemos, además de alabar y adorar, bendecir a nuestro Señor. Dice, vosotros todos siervos de Jehová. ¿Sí? Como hijos, también somos siervos, porque Él fue siervo en la tierra. Y Él vino para ser servido, no para servir y no servirse a sí mismo. De igual manera, como hijos de Dios, necesitamos nosotros también servirle. Y el servicio también es una forma de adoración, olor grato, fragancia a nuestro Señor. Y dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, cada vez que estemos, al menos reunidos aquí, debemos adorar, alabar al Señor. Y no nada más aquí, de forma personal, en casa, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Decía el hermano Pola en predicaciones anteriores, hagamos de corazón las cosas. Y el hacerlo de corazón también es una alabanza y una adoración a nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos. Dice, adoremos al Redentor por lo que ha hecho. Claro, ¿sí? La adoración celestial dice, elogia al Cordero por lo que ha hecho, por la inmolación que Él fue digno, dice, ¿verdad? Salmos 135 y 136, que está enseguida. Todo este Salmo 135, que ustedes ven, alabad el nombre de Jehová, versículo 1. El versículo 2, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, es alabad. Versículo 3, alabad a Jah, porque Él es bueno, cantar salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y sigue este capítulo, ¿sí? Alabando, nos dice que alabemos, que exaltemos su nombre, porque Él es bueno, porque somos hijos de Dios, porque por las grandes misericordias que Él ha hecho con nosotros, alabemos y alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, adoramos al Rey, dice otro tema, otro versículo. Vamos a Apocalipsis 11, hermanos. Vamos a estar de un lado y para otro. Apocalipsis 11, versículo 15. Versículo 15 al 18. Apocalipsis 11,
del 15 al 18, dice lo siguiente. Síganme con esa lectura. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han vencido al ser de nuestro, han venido al ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, por lo que has tomado tu gran poder y has reinado. Y versículo 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, la iglesia, ¿sí? Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Qué hermoso este texto que habla de nuestro Señor Jesucristo. Primero, como Salvador. Segundo, ¿sí?, como juez. ¿Y por qué juez? Pues aquellos que no entregaron su vida a Cristo, no aceptaron su vida a Cristo, no caminaron con Cristo, no hicieron su voluntad con Cristo. Y hermanos, todo esto que acabo de mencionar, también, además de ser obediencia, es un olor grato, es una alabanza y es una adoración al Señor. Adorar no nada más es el cantarle, el entrar en un momento precioso donde la presencia de Dios baja y se desparrama, se expande en la iglesia con los hermanos, con el pueblo de Dios. No, hermanos, sino nuestra conducta, desde nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Eso es digno también, decían por ahí, es olor grato que sube a la presencia misma de Dios y que le agrada. Eso es precioso. Entonces, hermanos, nuestra vida es de adoración. Cada paso que demos, cada emoción, cada sentimiento, cada acción, en el nombre del Señor, alabando y glorificando a nuestro Señor. Adoramos al esposo vencedor, Apocalipsis 19. Esto es interesante. Apocalipsis 19 del 1 al 9. Dice: después de esto oí una gran voz, versículo 1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en los cielos, en el cielo, que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, es decir, el mundo, ¿sí?, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, dice el Señor. Dice: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, nuevamente, los 4 seres vivientes que se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y sigue el texto. Quiero resaltar en el número 7, dice: gocémonos y alegrémonos. Démosle la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La alabanza también es para nuestro Señor, que llega para celebrar las bodas del Cordero. Y aquí no me voy a meter, no es el tema, pero se está hablando de lo que le llaman el rapto. La iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, estará entre las nubes recibiendo a nuestro Señor Jesucristo para celebrar las bodas del Cordero, y después vendrá a la tierra con la iglesia,
¿sí? A cimentarse en Jerusalén y a gobernar, ¿sí? A gobernar. Y entonces, ¿qué habla de este pasaje? De nuevo, que la iglesia le honrará, que la iglesia en su presencia le alabará, ¿sí? Y que como santos, como iglesia, vendrá con Jesús también a juzgar la tierra. Esto es un tema muy, muy profundo que en otro momento podríamos hablar sobre estos pasajes. Lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, es que adoramos a un esposo vencedor. ¿Sí? La palabra ya está determinada, que el Señor regresa por su iglesia, por su esposa, y Él regresará a esta tierra a gobernar el mundo. No un país, el mundo entero. Bueno, bien, seguimos entonces para entonces contestar la primera pregunta, ¿sí? de este tema, de este análisis, de esta enseñanza. ¿A quién adoramos? Pues al que era, al que es y al que ha de venir, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué requiere Dios del adorador? ¿Sí? A lo mejor ya hablé algunas cositas, pero es importante resaltar. Dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre y viene dos requisitos, en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Qué es en espíritu? A mí me encanta la escena que dice, yo, Juan, en el espíritu estaba viendo en el cielo escenas de lo que estaba sucediendo en ese momento. No es que él físicamente se haya ido. Se dice, y de hecho hay ya investigaciones científicas, cuando una persona muere, ¿sí? Se supone que cuando una persona muere, aumenta el peso, porque automáticamente nuestros órganos internos dejan de trabajar, y entonces hay un peso bruto más. Sin embargo, hay estudios que dicen que no pierde peso, ¿sí? Al contrario. Y entonces muchos estudios hablan de que el alma se desprende del cuerpo y se va a donde debería de ser, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, el espíritu y verdad, el espíritu es importantísimo porque a través de él nos conectamos a nuestro Señor. ¿Sí? Antiguamente, para entrar y adorar al Señor, tenía que haber muerte de animales, becerros, corderos, palominos, ¿sí? Y a través de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, a través de él podemos entrar en la mera presencia de Dios. Pero requiere que tengamos un espíritu conectado hacia el Dios Todopoderoso y de verdad, ¿sí? Un espíritu y en verdad. Pero también dice que el Padre, ¿sí? Busca adoradores en espíritu y en verdad. Claro, ¿sí? Salmos número 15, hermanos. Creo que ya lo habíamos visto. Nada más quiero regresar a él. ¿No? ¿No lo vimos? Entonces vamos a Salmos número 15. Ok. Fíjense, aquí viene, con esto vamos a ir dando respuesta. ¿Qué requiere Dios del adorador? Síganme con su vista la lectura de este precioso salmo. Dice así, en el capítulo 15, versículo 1, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte, en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Primer requisito, ¿qué requiere Dios de un adorador? Integridad. Segundo, ser justos y hacer justicia. Y luego continúa el versículo, y habla verdad en su corazón. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua,
Otro requisito. ¿Sí? Siguiente, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. Y él aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Sí? Yo puedo notar 11 características, o llámele requisitos, hermanos, que requiere o que necesita Dios que sus hijos, ¿sí?, tengamos para que nuestra adoración realmente sea plena. La adoración, ¿sí? Dice, ¿quién puede adorar? Pues un verdadero adorador, ya lo vimos, reconoce el temor también reverente, ¿sí? El estar en justicia y hacer justicia y caminar correcta y rectamente. Y dice, para el creyente el temor reverente no es terror que se aleja a una persona de la presencia de Dios. El adorador se acerca a Dios con humildad, ¿sí? Y además, dice, un adorador nunca debe entrar en la presencia de Dios, esto es fundamental, sin prepararse. Los domingos luego veo aquí a los chicos de alabanza y cantando, a lo mejor ellos ensayan. Yo le llamo calentar el ambiente. ¿Por qué? Imagínense, nosotros llegamos a veces cargados de los afanes de la semana, de la vida, y no descargamos todas esas cosas. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para alabar, glorificar su nombre? ¿No? Vamos a hacer címbalos, ¿no? Como dice la palabra, que ni retiñen, ¿sí? Címbalo que retiñen, sin sonido, hueco, ¿sí? Que no se expande. Entonces, una de las cosas, hermanos, es que debemos de prepararnos. La música, los cantos, la actitud, la reverencia que tenemos antes de iniciar el servicio debe estar previo al inicio del servicio, porque Dios está con nosotros. Si a usted un día le dijeran, el Señor va a estar contigo en tu casa, ¿qué haríamos? Ahí están unos huevitos, todavía nos quedan huevitos, bueno, pues les hacemos unos huevitos, ¿verdad? Hay todavía un poco de agua, pues prepárale agua. No, yo creo que no. No sé de dónde sacaríamos, pero preparamos manjares, lo mejor de lo mejor. Sacamos la vajilla de Bavaria, ¿verdad? Como llaman, ¿verdad? Sacamos los mejores cubiertos de plata o de oro, lo mejor de lo mejor. ¿Para quién? Para el rey, para la visita. Hace mucho, y yo recuerdo, eso habla sobre el diezmo, pero en relación a la adoración. Un rey salió, obviamente su séquito, lo llevaban cargado y el pueblo alrededor, ¿no? Viéndolo y honrando al rey de esa nación. Y un pordiosero se acerca y le extiende la mano. Y el rey ordena que se detengan. Se baja, agarra su bolsa y le da una moneda de oro. Se sube y sigue. Y ya cuando está en su palacio, le dice uno de los de su séquito, Señor o rey, ¿cómo es posible que tú le hayas dado una moneda de oro a ese pordiosero, ese muerto de hambre? Le hubieras dado cualquier cosa. ¿Qué dijo el rey? Dijo, no, porque lo que doy es digno de mí. Y si yo soy el rey, yo tengo que darle lo mejor. Eso a mí me impacta. Y en sentido de la alabanza, debemos darle lo mejor, venir dispuestos a darle lo mejor. No nada más en el servicio,
sino en nuestra vida diaria, hermanos. Sé que luchamos contra emociones, sentimientos, situaciones que a veces nos sacan de quicio, o nos enfadan, etcétera. Pero recordemos que como hijos de Dios somos parte de su cuerpo, parte de Él, y debemos de honrarle. Entonces, debemos ser verdaderos adoradores. Y la santidad es otro requisito, hermanos, que nos permite llegar a las alturas, a la mera presencia de Dios, para que nuestra adoración sea escuchada y diga, me agrada. Con esto quiero terminar. Yo fui director de un colegio cristiano aquí en Morelia, y en la secundaria me mandaron llamar porque unos alumnos andaban un poquito irreverentes, y ahí va el profesor Joel Moreno, con el carácter que antes tenía firme. Hoy ya soy más aguado que el champurrado, ¿verdad? Pero llegué y de repente empecé a hablar porque no querían hacer tareas. Le decían a la maestra, no nos dé tarea, el fin de semana es viernes, no. Entonces empecé a hablar. Empezamos a orar, y de repente, hermanos, son de las experiencias que yo he tenido muy gratas. No nada más yo, y les dije, ¿están oliendo lo que yo estoy oliendo? Dicen, sí, es la presencia de Dios. Hemos dejado nuestros pecados, nuestros actos, y hemos conciliado, y hemos dadole todo la honra a Dios en nuestros actos. Y Dios se está agradando, y ese perfume es su misma presencia, muchachos. De verdad es una experiencia preciosa que viví con ese grupo, porque el grupo se quebrantó. La maestra no era cristiana, la maestra nada más veía con ojos se saltaban, regresaban, duda, inseguridad, no sé, pero luego se siente hasta un calorcito rico, acogedor, como una temperatura ni frío ni calor, algo sensacional. Yo les decía, ahí está, es olor grato. Y esto tomo, hermanos, y ya con eso cerramos. Hermanos, ¿qué requisitos? Ya los tenemos. En espíritu y en verdad, ser íntegros, ser justos. No debemos ser calumniadores ni mentirosos. Debemos de honrar a las personas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ser santos, porque Dios es santo, ¿sí? Entonces, con esto cerramos el día de hoy de este estudio. Hay mucho más, pero el tiempo creo que se apremia. Y hay mucho más todavía por desarrollar, pero llevémonos contestando estas dos preguntas. La primera pregunta dijimos, ¿a quién adoramos? Al Santo de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué requisitos pide el Señor, o exige, o demanda? Adoradores en espíritu y en verdad, ser justos, ser santos. ¿Sí? Entonces, hermanos, es la invitación para que día a día seamos verdaderos adoradores.